Entonces, vamos a continuar con las clases teóricas de endocrinología y la bibliografía que yo les recomiendo, y ustedes que son machísimos para el Internet, van a poder encontrar el manual CTO de medicina. Este manual de CTO es el que sirve para el examen MIR de España. Creo que está muy bien especificado, creo que realiza actualizaciones. Yo tengo la octava edición, debe andar por la 10 o 12. Si alguien sabe ya actual este libro, en qué edición está, también. El otro libro que es importante que ustedes puedan consultar de medicina interna es el Farreras. El Farreras tiene una gran ventaja. La ventaja es de que es bastante amplio, toca bastante la parte sindrómica, que es importante. No es tan puntual como lo es el Harrison, pero el Harrison es también muy bueno. Pero entre el CTO de medicina, que ojalá consigan, y lo que es medicina interna de Farreras, pues van a poder llevar adelante toda la parte de endocrino que corresponde a todo esto. Bien. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la diabetes mellitus. Es una enfermedad, es la enfermedad endocrinológica tal vez más común después de la obesidad. Tiene una íntima relación entre lo que es la obesidad y la diabetes tipo 2. Es importante saber que antiguamente se llamaba, la diabetes estaba dividida en la diabetes tipo 1, que era insulino dependiente, la 2 no insulino dependiente, la 3 diabetes secundaria y la 4 diabetes gestacional. En la actualidad se la divide más por su fisiopatología, que es diabetes tipo 1, que son números arábicos, tipo 2, la diabetes secundaria y la diabetes gestacional. Se dice que es una división por su fisiopatología, porque la diabetes tipo 1 es insulinopénica, es decir, la base fisiopatológica de la diabetes tipo 1 es la falta de insulina. La diabetes tipo 2, sin embargo, es más un mecanismo de resistencia a la insulina y es la que en clasificación es la más numerosa. La diabetes mellitus tipo 2, que si bien a un principio presenta hiperinsulinismo, con el devenir de los años y la evolución a partir del octavo o décimo año de evolución de la diabetes, va perdiendo capacidad de fabricar insulina, entonces al final se vuelve también insulinopénica o insulino requiriente, que se llama. Vamos a tocar en la diabetes más el tipo de la diabetes tipo 2, porque es prácticamente el 90% de los tipos. Es la más frecuente. Van a apagar, por favor, no se descuiden, van a apagar sus micrófonos. Afecta un estimado a un 9% de la población. Hay lugares que tienen un 15, un 20% de la población diabética en general, no solo de la diabetes tipo 2. En nuestro medio estamos bordeando el 10% en general y un 85% corresponde a la diabetes tipo 2. Su prevalencia aumenta año tras año porque los factores de riesgo son muy claros y la obesidad, que es un factor de riesgo importantísimo, pues no baja, más bien aumenta. Se ha calculado más o menos una existencia de 235 millones de diabéticos para el 2025. Esto es importante saber porque se va a necesitar que no solamente el endocrinólogo o tal vez el internista maneje a los diabéticos, sino también el médico general.
debe, a través de los factores de riesgo, buscar pacientes diabéticos y obviamente poderlos encaminar para su tratamiento. O en cierto caso estar habilitados para tratar a un paciente diabético. Quién sabe el médico general tenga un poquito más de reticencia de manejar la insulina, pero por lo menos el tratamiento farmacológico con tabletas y no farmacológico con la dieta y todo esto, sí lo va a poder hacer. Otra de las cosas importantes hay que saber que el tratamiento intensivo lleva a una disminución de las complicaciones. Esto lo ha dicho un estudio, que es el UKPDS, es un estudio en el Reino Unido, donde durante 10 a 12 años se ha llevado a los diabéticos y se los ha llevado con tratamiento con tableta, tratamiento con insulina y tratamiento intensivo también con insulina. Y se ha visto que las complicaciones crónicas pueden retrasarse mucho. ¿Por qué nosotros estamos interesados en tratar al diabetes? Precisamente para que no aparezcan las complicaciones, que son muy invalidantes. Ya vamos a ver cuáles son las complicaciones crónicas, que son las microangiopáticas y las macroangiopáticas. Teniendo entre ellas la macroangiopatía diabética, que es la aterosclerosis, y como todos sabemos, el infarto de corazón por la aterosclerosis es la causa más frecuente de muerte en todo el mundo, no solo para diabéticos, sino también para no diabéticos. Entonces, el motivo de que nos preocupemos por tratar, porque nada sería que el paciente sea un poquito más dulce, pero es el hecho de que las complicaciones atacan la vista, atacan el riñón, atacan los nervios, ataca el cerebro, ataca el corazón y también ataca los pies. Entonces, ataca la circulación de todo el cuerpo. Y esta circulación de todo el cuerpo hace que, evidentemente, pues, la vida vaya cayendo en calidad muchísimo y el diabético de manera temprana se ve impedido de llevar una vida casi normal. Y en la diabetes pues han aparecido nuevas alternativas, porque antes dependíamos solamente de las sulfonilureas, el famoso Daonil, que lo que hacía era exprimir el páncreas para que salga la insulina del páncreas y pueda contrarrestar lo que es la hiperglucemia. Ustedes se darán cuenta que ya hablamos de glucemia, no de glicemia. Y esto es porque glucemia viene de glucosa, glicemia viene de glicemia. Entonces se acostumbran a hablar de glucemia mucho más. Entonces, hay nuevas alternativas terapéuticas que son muy importantes. Porque, como decía antes, solamente íbamos en pos de exprimir el páncreas con las sulfonilureas, glibenclamida, y con esto lo que creíamos era de que aumentando la cantidad de insulina en circulación se iba a quemar mayor cantidad de azúcar. Bueno, en la diabetes tipo 1 no se podía, porque su patología es de que no hay insulina. En la diabetes tipo 2 o en la diabetes gestacional se podría pensar que es una buena alternativa, pero se vio también que el exceso de insulina en la circulación aumenta la aterosclerosis. Entonces no queríamos que haya mucha insulina circulante. Además de que la alteración en la diabetes tipo 2, el problema era de que hay una alteración de los receptores. Hay una insulinoresistencia. Esa insulinoresistencia se podía controlar con mayor cantidad de insulina que salga del páncreas. Pero ¿qué ganábamos sacando mucha insulina durante el día para que en la noche
produzca hipoglucemia. Y esto, una hipoglucemia, lo que produce es muerte neuronal. Entonces el tratamiento que no era óptimo, entonces se necesitaba nuevas alternativas. Les decía que la obesidad es un poquito la entidad, que es una enfermedad. La obesidad no es solamente algo estético. La obesidad, que ustedes como ven, hay una prevalencia altísima, es pues el camino para desarrollar una diabetes tipo 2, sobre todo a nivel en pacientes con antecedentes familiares de diabetes. Y ahora sabemos que la obesidad, sobre todo la obesidad masculina, que es la cual se caracteriza por una obesidad central a nivel abdominal, el aumento de la circunferencia abdominal, el aumento de la grasa parda intraabdominal, es responsable de estas alteraciones metabólicas que llevan a la diabetes. En cambio, en la mujer la obesidad es una obesidad más del tejido celular subcutáneo, la grasa blanca. La grasa blanca es simplemente reserva de calorías, de reserva de combustible. Y por eso la mujer, la obesidad femenina, es una obesidad en la cual la mujer tiene una cinturita, pero tiene mamas prominentes, un cinturón pélvico prominente, con glúteos grandes y músculos grandes. Entonces, este tipo de obesidad no causa tanta alteración metabólica. En cambio, la obesidad masculina sí. Eso no quiere decir que todas las mujeres sean con obesidad femenina, ¿no? Sino que también tienen obesidad masculina con desarrollo de grasa abdominal, ¿no? Y vemos mujeres también con bastante barriga igual. Bueno, la obesidad en América Latina hay un 18-22%, y la prevalencia de diabetes en el mundo, ustedes verán, en el año 2000 había un 13%, y se espera para el 2030 un 33%, un incremento del 148%. En Estados Unidos el incremento es menor y la prevalencia es también alta. Pero si ustedes se fijan, en Australia es bajísima. La parte genética es importante. En el África está aumentando más que en Latinoamérica. En Europa el incremento es menor porque hay mayor cuidado ya, mayor conciencia. En los países árabes hay una mayor incidencia. En la India, en Pakistán, la incidencia de diabetes es sí. En la China no tanto, ¿no? Y en los países acá del sureste asiático, como lo que puede hacer en Singapur, en Laos, en Asia, etc., también es bastante alto. Entonces tenemos nosotros que la prevalencia de diabetes es también alta a la par de la obesidad. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia nosotros lamentablemente no somos muy afectos a hacer las estadísticas, y tenemos una hecha el siglo pasado, donde nosotros tenemos un muestreo a distinta altura de las ciudades del eje, y entonces veíamos cómo el porcentaje en relación a la altura había una relación directa, de la menor altura, mayor cantidad de diabetes, ¿no? Y era un estudio que se hizo con hipertensión y obesidad. La Paz presentaba menor obesidad, el Alto presentaba 21%, Cochabamba nosotros estamos en 17% y Santa Cruz en 30%, ¿no? Que relacionaba bien con lo que es una mayor incidencia. Y lo que les decía, la clasificación actual es la diabetes tipo 1, mediada por un proceso inmunológico o idiopático, que
todavía no se termina de conocer todo, pero básicamente los diabéticos tipo 1 son diabéticos que desarrollan una alteración inmunológica que va y crea anticuerpos contra el páncreas, contra los islotes, contra los receptores, contra la insulina. O sea, es un proceso en el cual se va comiendo el páncreas y obviamente pues, la cantidad de insulina disminuye y desaparece. La diabetes tipo 2, sin embargo, tiene un mecanismo de insulina resistencia. ¿Qué quiere decir? El mejor ejemplo que se da es el accionar de la insulina en su receptor es como una llave de una chapa, donde la llave es la insulina y la chapa es el receptor. Si algo falla en la estructura de la llave, no abre. Si algo falla en la estructura del receptor, no abre. Y a veces, en este caso de la diabetes tipo 2, no abre de manera habitual y normal, sino que abre a medias, abre tarde, y entonces la mecánica de la secreción de insulina no se produce. Para que haya una buena respuesta para evitar que el azúcar se suba, que la glucemia se suba, el páncreas necesita soltar insulina dentro de los 5 o 10 minutos de haber comido. Si suelta más tarde su pico, entonces ya no puede bajar el azúcar y el azúcar se queda. Y eso es lo que vemos en las curvas de los diabéticos de la glucemia, cuando después de hacer una curva de tolerancia a la glucosa, vemos que el pico está apareciendo a los 60 o 90 minutos. Un pico retardado, entonces es incapaz de controlar eso. Existen otros tipos específicos, como defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos enfermedades del páncreas, endocrinopatías, como puede ser la funeraria, como puede ser el hipotiroidismo, glucemia, que no sea por falta de insulina o que no sea por un mecanismo correcto. Luego está la diabetes mellitus gestacional, que no quiere decir que la diabética que sea embarazada, sino diabetes mellitus gestacional es la mujer que, no siendo diabética, se embaraza, tiene hiperglucemias y desarrolla una diabetes durante el embarazo. Esta hiperglucemia desaparece una vez que la mujer da a luz, pero en la actualidad se sabe que es una forma más de diabetes mellitus tipo 2, porque una mayoría de mujeres con diabetes gestacional terminan desarrollando una diabetes mellitus tipo 2. Ahora vamos más rápido. Entonces, vamos a definir que la diabetes es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono por falta o falla en la acción o resistencia a la acción a la insulina. Afecta a otras vías metabólicas como las proteínas, los lípidos y el ácido úrico. Existen 4 grupos, como hemos mencionado, tipo 1, 2, secundaria y gestacional. La tipo 1 se caracteriza por ser un cuadro con déficit de insulina. O sea, no hay insulina. El páncreas no produce lo suficiente. Su inicio es brusco, con síntomas graves, ya que generalmente debutan con una cetoacidosis diabética. Generalmente se presenta en la infancia con mayor frecuencia. Por eso este grupo antes se llamaba los diabéticos insulinodependientes, que eran fundamentalmente jóvenes o niños, pero en la actualidad también se sabe que puede haber tipo 1 en la edad adulta, cuando desaparece la insulina
que hoy por hoy se le llama como insulino requiriente, ¿no? Estos pacientes de diabetes tipo 1 tienen una dependencia de la insulina exógena para conservar la vida. Tiene alteraciones genéticas como los antígenos de histocompatibilidad DR3, DR4, con deleción del brazo corto del cromosoma 6, y tenemos una serie de alteraciones genéticas, y esto va desarrollándose de manera brusca y una aparición temprana. También pueden haber alteraciones donde factores inmunológicos se desarrollan anticuerpos en contra de lo que es el tejido pancreático en general, y en especial contra las células beta del páncreas, ¿no? Hay anormalidades de las inmunoglobulinas, hay la insulitis, que quiere decir inflamación de los islotes. La insulinitis es la inflamación de la célula beta que produce la insulina. Hay anormalidad de las células mediadoras de inmunidad. Existen anticuerpos contra los islotes, anticuerpos contra estos genes y factores que están ligados en la inmunidad. Hay anticuerpos antiinsulina. Pero también hay factores ambientales que desencadenan esto por toxicidad directa, o desencadenan mecanismos de autoinmunidad contra las células beta. El uso de ciertos fármacos o químicos como el aloxano, la streptozotocina, la pentamidina, Vacor, o infecciones virales como el Coxsackie, el B4, B6 virus de la encefalomiocarditis, de la parotiditis, de la rubiola, del herpes, y llegamos al virus también del COVID-19. Y se ha visto que en los pacientes con la infección del coronavirus, estos pacientes presentan una hiperglucemia al inicio sin ser diabéticos. Mucha gente decía que es por estrés. Ahora se sabe que es por una acción directa del COX-2 sobre el páncreas. O directamente un paciente que no era diabético empieza con una cetoacidosis diabética. O si el paciente era diabético, hace una cetoacidosis diabética. Entonces, la llegada del virus hacia el páncreas es frecuente por distinto. También se ha visto que hay algunos alimentos como dietas hiperproteicas e hiperhidrocarbonadas, proteínas de la leche de vaca y el gluten de trigo pueden de alguna forma alterar la inmunidad del sistema y crear anticuerpos que van a atacar al páncreas, en general los islotes en particular que puedan darse. La diabetes tipo 1 se presenta cuando el sistema inmunológico del propio cuerpo destruye las células productoras de insulina. Habitualmente se presenta en niños y jóvenes, y que se caracteriza por una falla en la insulina y requiere tratamiento directo inicial con insulina. Generalmente asintomática, y se inicia directamente a veces con un coma diabético. La diabetes tipo 2 es un estado de hiperglucemia crónica por factores genéticos y ambientales. Entonces, acá tenemos que hay un factor hereditario fundamental y ambientales por un mal hábito de vida, con sedentarismo, hiperalimentación y sobre todo malos hábitos en cuanto a la comida, a la hidratación y al ejercicio físico. Se dice que hay un déficit relativo de la insulina porque más bien hay hiperinsulinismo inicial, pero esa insulina no trabaja y el páncreas recibe información y dice: falta meter glucosa a las células. Entonces manda mucha insulina. Y lo que sucede es que hay un mecanismo de insulinoresistencia. Es una herencia recesiva autosómica
con una heterogeneidad etiopatogénica en lo fenotipo y en lo genotípico y en lo fenotípico. Hay una alteración en la secreción de insulina que posteriormente, poco a poco, va cayendo. Primero hay un hiperinsulinismo, donde, por ejemplo, la clasificación de prediabetes se maneja en relación a la cantidad de insulina y no la cantidad de azúcar. Y luego, posteriormente, hay una apoptosis, caída, muerte de las células pancreáticas, y por lo tanto va cayendo la reserva de células beta y el paciente tipo 2 termina necesitando insulina. Hay insulinopatías que están alterando aquella relación por esta insulinoresistencia, y hay cuadros en los cuales hay una alteración en la conversión de la proinsulina en insulina. Ustedes recordarán por bioquímica que se saca una proinsulina del páncreas que se divide en dos, en péptido C y en insulina. Entonces hay una alteración también a ese nivel. Y hay más péptido C, que en realidad el péptido C es biológicamente inactivo. Y el mecanismo base es la insulinoresistencia. Aquí hay muchos factores de riesgo. Factores de riesgo que son la edad, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, antecedentes familiares de diabetes o antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión arterial, dislipidemia. Todos estos cuadros que son metabólicos están englobados dentro de lo que es el síndrome metabólico. Entonces lo que hace es que condiciona alteraciones en la secreción de insulina, alteraciones que te llevan a la hiperglucemia. Entonces un 8 o 9% de la población mundial, dependiendo de las regiones, puede tener este cuadro de diabetes. Ataca a todas las edades. En la actualidad tenemos ya a niños con diabetes tipo 2. Tenemos niños que tienen una mala costumbre, una mala alimentación, son niños con padres diabéticos y entonces cursan con una obesidad extrema y terminan siendo diabéticos. Entonces, la diabetes tipo 2 en prevalencia es mucho mayor a la diabetes tipo 1. Y en la diabetes tipo 2 nosotros podemos hablar de una insulinoresistencia al principio y una insulinorequiriente al final, porque al final, y además una de las indicaciones en el tratamiento, es pasarlos a los pacientes a insulina de manera temprana, es lo importante. Entonces tenemos en el diagnóstico de la diabetes, tenemos una prueba corta, que es un estímulo con 50 gramos de glucosa basal y a los 60 minutos midiendo glucemia e insulinemia. Esta es la prueba clásica de la diabetes gestacional. Luego, posteriormente, se hizo la prueba larga, en la cual se dosificaba solamente glucosa, pero con estímulo de 75 gramos, y se sacaban puntos a basal antes de darle la glucosa a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Esta es la prueba larga. En la actualidad lo que se está haciendo es mezcla de las dos y se da una prueba corta que es basal de a las 2 horas, o sea, basal de a los 120 minutos, pero con 75 gramos de glucosa. Y así vemos que los valores normales que obtenemos, una persona normal debe tener una glucemia basal de 100, su estímulo de glucosa no pasar de 126, la insulina de preferencia menor a 15 unidades mililitro y el estímulo que no pase de 60.
Esta sería una curva en la cual nosotros estamos determinando basal y 120 minutos con 75 gramos de glucosa en hidra. El diabético tipo 1 obviamente pues tendrá una glucemia basal alta con un estímulo post de más de 200 y con escasa secreción de insulina. El diabético tipo 2 también tendrá una glucemia basal de 126 con una glucosa a los 120 minutos mayor a 200 y puede ser que inicialmente su insulina sea más alta o cuando ya han pasado más de 5 a 10 años de evolución también va perdiendo cantidad de insulina. ¿Qué pasa en el nivel intermedio que son los intolerantes al azúcar o los prediabéticos? Su glucemia está ligeramente aumentado, 100 a 110. El estímulo está entre 140 y 199, no llega a 200. Porque se dice que cualquier persona que estimulando con 75 gramos de glucosa a los 120 minutos, si tiene un valor en cualquier punto, puede ser 30, 60, 90 o 120, mayor a 200, podemos indicarle que es diabético. Entonces, el prediabético tiene un estímulo entre 140 y 199, pero tiene un hiperinsulinismo, tanto basal como otros estímulos. Entonces, nosotros al diabético, sobre todo al diabético tipo 2, lo encontramos con niveles de glucosa altos y al prediabético nos fijamos más en los valores de insulina que en los valores de glucosa. ¿Cuáles son las complicaciones? Vamos a verlas con más detalle, pero simplemente las apunto ahora porque son el objetivo del tratamiento y cuidado del diabetes. Tenemos complicaciones agudas que son el estado hiperglucémico cetoacidótico, que antes se llamaba coma diabético cetoacidótico. Lo que pasa es que desde que nos preocupamos más de los diabéticos hay menos comas, pero sí hay estados hiperglucémicos cetoacidóticos. ¿Qué caracteriza a estos pacientes? Para que se haga una cetoacidosis necesitamos que no haya insulina. Entonces, estos estados de hiperglucemia cetoacidóticos los hacen de preferencia el diabético tipo 1 o el diabético tipo 2 muy descompensado, donde hay un factor que se llama la glucotoxicidad que hace que prácticamente la insulina que tiene no actúa. Y entonces el cuerpo para tener combustible empieza a quemar grasas. Y al quemar grasas entonces produce cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se eliminan por la orina y causan intoxicación también cerebral. Otra complicación aguda es la hiperglucemia hiperosmolar. Esto ocurre más en el diabético tipo 2, donde hay insulina. Sin embargo, los niveles de azúcar son mucho más altos. En un estado cetoacidótico, las glucemias estarán en 250 a 300. En cambio, en el estado hiperglucémico hiperosmolar, quiere decir hiperosmolar porque el paciente está altamente deshidratado, las glucemias están en 800, 900, 1200. Entonces, esto hace de que haya una intensa poliuria, una polidipsia, y es básicamente un estado de deshidratación severa. Un estado de deshidratación severa que hay que saber manejar. La otra complicación aguda son las hiperglucemias, que son bajones de azúcar, ya sea por tratamiento o en ocasiones porque el hiperinsulinismo que tiene el diabético tipo 2
lo que hace es, al no alimentarse 1 o 2 días, ese hiperinsulinismo acaba produciendo hiperglucemia. Sin embargo, las hipoglucemias más frecuentes son resultado del tratamiento con insulina. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? Las macroangiopáticas y microangiopáticas. Las macroangiopáticas son básicamente lo que se conoce como la aterosclerosis cerebral y la aterosclerosis coronaria. Esto lleva al accidente vasculocerebral, esto lleva a los infartos de miocardio. Y las microangiopáticas, porque acá lo que está alterado y lo que se ha endurecido y hay una mala circulación de los vasos gruesos. En cambio de los capilares, cuando se alteran los capilares, se produce alteraciones en la retina, en los nervios, en los vasos que irrigan los nervios, produciendo una destrucción de la mielina y por lo tanto el nervio empieza a hacer cortocircuito. Aparecen dolores, falta de sensibilidad, falta de acción motora, etcétera, etcétera, una alteración de todo lo que es la actividad, sensibilidad y la actividad motora de los nervios. Y también altera los capilares de la nefrona, produciendo una nefropatía o llevando a lo que es la insuficiencia renal. Acá lleva a la ceguera. Y acá la neuropatía más la alteración de la circulación de los grandes vasos nos lleva al pie diabético. El pie diabético es resultado de la falta de sensibilidad que produce la neuropatía, con lo cual cualquier zapato ajustado, golpe, herida que se hace en el pie, el paciente no se entera y eso se infecta. Y una vez infectado, la glucosa de la sangre es pues caldo de cultivo para que haya infecciones muy frecuentes y todo empieza con una neuropatía seguido de una macroangiopatía y el cuerpo, cuando no puede pelear contra estas infecciones, lo que hace es anularla y entonces ya no le manda glóbulos blancos y el paciente, el pie del paciente, el dedo del paciente se momifica. Bien, como les decía entonces, la prevalencia de la diabetes en el mundo es altísima y va subiendo a un ritmo bastante acelerado. En Bolivia, en las 4 capitales, el rango de edad más o menos de la diabetes es que nuestra diabetes tipo 1 es bien baja, muy baja. Y nuestros diabéticos tipo 2 por lo general son mayores de 25 años y pues están bordeando el 10% de prevalencia a nivel de Bolivia del total de diabéticos. ¿Por qué nos preocupamos tanto de tratar bien a la diabetes? Porque la diabetes, o sea, cuando un diabético ya es diagnosticado de diabetes y además ya lleva como 5 o 10 años de diabético, se ha visto en los estudios que la diabetes es equivalente a un infarto de miocardio, ¿no? Entonces se ha visto que diabéticos, o sea, no diabéticos con infarto, en este estudio llegaba a un 15%. Y en los diabéticos sin infarto, la mortalidad por la enfermedad coronaria a los 7 años igualaba en porcentaje aquellos diabéticos sin infarto a aquellos no diabéticos con infarto. Y si eran diabéticos con infarto previo, la mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria y por infarto de miocardio es altísima. Entonces vemos que si nosotros al diabético debemos cuidarlo desde el principio y no dejar que él haga todo lo que quiere, sino educarlo. Cada visita es una educación, sensibilización
para que el diabético cumpla lo que tiene que hacer. Bien, en la diabetes tipo 2 hay lo que se llama el octeto ominoso. ¿Qué quiere decir? Que la fisiopatología de la diabetes tipo 2 que lleva a la hiperglucemia básicamente tiene como 8 componentes responsables de esta hiperglucemia. Una es la disminución o la mala secreción de insulina por el páncreas. Esto debido básicamente a la resistencia a la insulina, tanto en músculo como en tejido graso. ¿Qué quiere decir? Que habiendo insulina, ustedes saben que la glucosa se necesita en el músculo para que trabaje y en el tejido graso se necesita para que no se destruyan los triglicéridos y se vuelquen a la circulación ácidos grasos y glicerol, que son los componentes de los triglicéridos. Entonces, si no hay posibilidad de tener buena cantidad de insulina, de buena calidad, entonces existe un incremento de la lipólisis. Aumenta la destrucción del tejido graso y esta destrucción del tejido graso lleva a la existencia de lo que es aumento de los ácidos grasos circulantes, y los ácidos grasos circulantes aumentan la resistencia a la insulina. Por otro lado, hay un déficit en el trabajo de las incretinas. No sé si a ustedes les han hablado de las incretinas, pero yo voy a darles una diapositiva donde les muestro qué son las incretinas, y entonces este es el mejor sistema del control de la glucosa, porque gracias al GIP y al GLP-1, que son las incretinas, nosotros, el páncreas puede trabajar de manera correcta. Y estas incretinas están a cargo del vaciamiento gástrico, están a cargo del apetito, están a cargo de la absorción de glucosa gracias a la secreción de insulina, lo que se llama glucosa dependiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando la glucosa está alta, gracias a la incretina, el páncreas produce más insulina. Y al revés, cuando la glucemia está baja, la incretina no estimula el páncreas y el páncreas no produce mucha insulina. Entonces, eso es bueno, porque nosotros, desde fuera, nosotros con las sulfonilureas, lo que hacíamos era ir a exprimir el páncreas para poder soportar insulina. En cambio, si nosotros damos incretinas, pues este trabajo de acuerdo entre las incretinas y el páncreas se produce de manera adecuada. Otro problema de hiperglucemia es el incremento de la secreción de glucagón. Ustedes saben que el glucagón le pide azúcar al hígado. Y entonces en el diabético hay un incremento de la secreción del glucagón por el páncreas, y esto aumenta la salida de glucosa por el hígado. Y entonces lleva a la hiperglucemia. Y la metformina, su principal trabajo es bloquear o disminuir la salida de glucosa desde el hígado. Pero además, ahora último, se ha visto que otro gran aportante de la glucemia, de la hiperglucemia, es el riñón. Y existe un mecanismo que se llama GLP-1, que actuaba, eso se lo investigó a nivel del intestino, y se ha encontrado el SGLT2, que actúa a nivel del riñón, reabsorbiendo glucosa. Entonces resulta que cuando hay filtración glomerular, la cantidad de glucosa que sale hacia los túbulos contorneados proximales es altísima. Y entonces el riñón reabsorbe
casi toda la cantidad de azúcar y en la orina prácticamente no aparece glucosa. Y entonces es un gran aportante de glucosa a la sangre el riñón. Y esto se ha descubierto para que pueda haber una tableta o inyección que lo que haga es bloquear la reabsorción de glucosa por el riñón y con esto contribuye a disminuir la hiperglucemia. Porque resulta que la hiperglucemia perjudica el metabolismo de los carbohidratos, activa la vía de las pentosas y del glicerol, y esto hace de que evidentemente existan los daños a nivel de la micro y macro circulación, sobre todo de la microcirculación, llevando a verdaderos taponamientos de capilares que llevan a las complicaciones crónicas. Entonces, la causa es básicamente en la diabetes tipo 2 una alteración a nivel del receptor o del post-receptor en el trabajo de la insulina para poder introducir glucosa al músculo y al tejido graso. Esta resistencia a la insulina se produce por predisposición genética. En la obesidad por sí misma produce resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina produce obesidad. El sedentarismo aumenta la resistencia a la insulina, la edad de igual manera, el consumo de tabaco, varias enfermedades, dietas desequilibradas, el consumo excesivo de alcohol, el estrés sobre la situación de catecolamina y lleva a la resistencia a la insulina y esto lleva al hiperinsulinismo, que es causa de también alteraciones, sabiendo que la insulina es una hormona anabólica y por lo tanto la insulina provoca alteraciones metabólicas en el cuerpo y por la mala calidad del diurético de esta insulina, pues no actúa de manera eficiente y bajada. En resumen, podemos decir que en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, porque en la tipo 1 sabemos que su defecto fisiopatológico es la ausencia de insulina, en la diabetes tipo 2, que es la más importante, pues vemos que hay el mecanismo de resistencia a la insulina, con una alteración primero de hiperinsulinismo y después de hipoinsulinismo, y hay una alteración en la secreción de la insulina, y hay un aumento de la producción hepática de glucosa. Y como nosotros sabemos, y esto se estudió de este estudio grande del KPDS, que se haga lo que se haga en el diabético tipo 2, hay una apoptosis progresiva de las células beta. Y por lo tanto hay una disfunción de la célula beta que va cayendo en su función a lo largo de los años de diagnóstico. Entonces, debemos encontrar siempre medicación que proteja al páncreas de perder células beta y de perder islotes, ya que durante la diabetes tipo 1, donde los anticuerpos destruyen el páncreas, pues poco se puede hacer. Pero en la diabetes tipo 2 sí se puede hacer. Acá tenemos un esquema de qué es lo que sucede con la glucosa en las distintas etapas de la diabetes, qué sucede con la insulina o con los niveles de insulina en las distintas etapas. Y así vemos que en la obesidad, que es de donde se parte, sobre todo en la diabetes tipo 2, existe un aumento progresivo de la insulina para lograr mitigar la insulina resistencia que hay en la obesidad.
Y en la obesidad los niveles basales de insulina, de glucosa, son bajos, hasta que cerca al diagnóstico de diabetes empieza a subir lentamente los niveles basales de glucosa, siendo los niveles de glucosa en ayuna más bajos y los niveles de glucosa postprandiales un poco más altos. Y para que esto suceda y que tengamos glucosa en ayunas baja, la insulina pues empieza a producirse por encima de lo normal. Una vez que se diagnostica diabetes tipo 2, la glucemia postprandial pues va en ayunas. Lo mismo la glucemia en ayunas, también progresivamente en ayunas. Sin embargo, la resistencia a la insulina no se modifica y los niveles de insulina luego de un tiempo, luego de unos años, va cayendo. Y entonces es en este momento cuando ya no tiene el paciente reserva de insulina, ya los tratamientos con tabletas no son efectivos y entonces el paciente tipo 2 necesita tratamiento con insulina. ¿Qué pasa con las complicaciones? Las complicaciones macrovasculares, lo que es la dislipidemia, lo que es la aterosclerosis, lo que es la insuficiencia de riego tanto cerebral como coronario, pues ya empieza desde la época de la. Entonces, la macroangiopatía, que es la situación de lo que es las alteraciones de la aterosclerosis, ya están, pues una vez en el diagnóstico, ya están puestas. Se ha hecho un estudio, los cubanos han hecho un estudio y han ido a buscar las arterias coronarias en niños de 10 años fallecidos en accidentes de automóvil o de accidentes en carretera o que no sean enfermedades metabólicas. Y vieron que desde los 10 años ya hay cierto grado de aterosclerosis en la población. En cambio, ¿qué pasa con la las alteraciones o complicaciones microvasculares? Estas empiezan desde la época del diagnóstico de la diabetes. Esta es enfermedad renal, nerviosa o retiniana, pues al cabo de los 10 años, 12 o 13 años, ya podemos empezar a ver lesiones microvasculares producto de la diabetes. ¿Qué son las incretinas? Rápidamente, entonces, tenemos, ya tenemos que terminar, tenemos dos, GIP, que su nombre viene de Glucose Dependent Insulinotropic Polipéptido, o sea, quiere decir un polipéptido insulinotrópico, quiere decir que es un polipéptido que va en búsqueda y saca insulina del páncreas, pero que es glucosa dependiente. Lo que les decía, si la glucosa está normal, este polipéptido no va en busca de la insulina. En cambio, si la glucosa es alta, este polipéptido, este GIP que se produce al principio más o menos a nivel de lo que es el duodeno, empieza a ir al páncreas para que se produzca la insulina. Es el GIP. Y el otro es el GLP-1 que se llama Glucagon-like peptide. Quiere decir, es un péptido parecido al glucagón número 1. Y entonces también va en búsqueda de regular los niveles de glucosa. Y si está fallando, pues esto va y restituye los niveles de glucosa. El GLP-1, que es ahorita el mejor tratamiento para la diabetes y para la obesidad, se produce a nivel del ileón terminal. ¿Ya?
Entonces, acá se produce mediante las células K el GIP, ¿no? Y acá, mediante la producción de las células L, se produce el GLP-1. Ambos producen aumento de la insulina plasmática, pero el GLP-1 además disminuye el vaciamiento gástrico, por lo tanto no se produce la absorción de carbohidratos y también disminuye la secreción del glucagón a nivel del páncreas. Y esto hace que los niveles de glucosa bajen y estén mejor controlados. Y para terminar, indicarles que cuáles son las perspectivas terapéuticas que tenemos ahora en día. Por un lado tenemos las incretinas, que son parenterales. Se daban antes inyecciones diarias, en la actualidad se dan inyecciones semanales. Luego están las tiazolinedionas, las glitazonas, que son medicamentos que actúan, pero de manera muy efectiva, disminuyendo la resistencia a la insulina, tanto en el tejido adiposo como en el muscular. Tenemos los insulinos secretagogos, que son los típicos, la glibenclamida, y que son las sulfonilureas, ¿no? Que son medicamentos que van y exprimen en los páncreas. Existen otros que ya no hay en Bolivia, que los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que son esta alfa-glucosidasa, lo que hace es aumentar la absorción de carbohidratos a nivel del estómago. Entonces, inhibiendo esta, entonces hay menor absorción de carbohidratos en el estómago. Luego tenemos el medicamento estrella que tenemos ahora en el tratamiento de diabetes, que son las glutamidas, entre ellas la metformina. Esta se la conoce hace mucho tiempo, pero no se la usaba por el miedo a la acidosis láctica. También la metformina tiene su acción específica mejorando la insulinoresistencia, tanto a nivel graso como a nivel muscular. Pero sobre todo la metformina lo que hace es evita o disminuye de manera importante la producción de glucosa por el hígado. Y entonces es un fuerte, no es hipoglucemiante, pero es un fuerte no aportador de glucosa hacia la circulación. Y por último tenemos lo que les decía, está el inhibidor de la SGLT2, que esta proteína es una transportadora de sodio y glucosa en el riñón que reabsorbe el azúcar que se filtra en el riñón. Y entonces este también es un medicamento que no hay en Bolivia, pero que está dando excelentes resultados porque actúa mucho y muy bien sobre la cardiopatía isquémica. Entonces, controlando el azúcar con SGLT2, nosotros además de rebote estamos previniendo enfermedades isquémicas coronarias y cerebrales. Muy bien. Yo creo que eso sería todo. Vamos a ver si hay alguna pregunta y si no, pues nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer?